Bueno, pues buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a una nueva charla sobre historia de México, que en este caso estamos en la edición especial para conmemorar la independencia de México, donde vamos a tener diferentes ponencias y varias de ellas por autores muy importantes, como lo son el doctor Rodrigo Moreno, del Instituto de Investigaciones Históricas. También vamos a tener al maestro Emanuel Rodríguez Vaca, a su adjunto. Vamos a tener también a la doctora Cristina. Va a haber una serie de ponencias muy buenas. Hoy estamos en la jornada inaugural, por así llamarle, y bueno, veo varios nombres nuevos, así que voy a explicar más o menos la dinámica. Se trata de 30 o 40 minutos de sesión, de presentación de un expositor y otros 30 minutos de preguntas y respuestas. Aquí también se abre el debate por si alguien no está de acuerdo con la interpretación que hizo el ponente, lo puedan contraargumentar con el debido respeto, claro está, ¿no? Y pues bueno, en Pilares es un proyecto que es fundado por el gobierno de la Ciudad de México, de los proyectos más importantes que tiene el gobierno actual. Y pues el objetivo es reconstruir el tejido social mediante la educación, la cultura, las artes. Ahorita vamos a iniciar con la primera ponencia que está a cargo mío. Mi nombre es Fausto, soy historiador de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, del Colegio, obviamente, de Historia. Y mis temas de investigación se enfocan más que nada en religión, en historia de la religión. También trabajo México Antiguo y trabajo Guerra de Independencia. Es mi tercera línea de investigación, la Guerra de Independencia. Y pues bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar con esta presentación que está a cargo mío y voy a empezar a compartir. Veamos. Presentar. Aquí está. Perfecto. Ahí lo están viendo. No, sí, ya va a aparecer, Ya va a aparecer. Gracias. ya está. Ok. Vamos a la primera diapositiva. Pues bueno, el tema que hoy nos corresponde es el de independencia o autonomía. Hoy en día vemos el tema de la independencia como si en un principio la guerra se hubiera iniciado con esas intenciones, como si realmente Miguel Hidalgo, Allende y todos estos héroes nacionales, su objetivo primordial hubiera sido el de independizar a una nación que estaba oprimida por parte de los españoles, cosa que pues hoy en día, gracias al revisionismo historiográfico, sabemos que pues esa es una visión que no es muy acertada, que digamos. Pero bueno, vamos a comenzar. Justamente empiezo con esto, con la historiografía nacionalista. ¿Qué nos propone esta historiografía nacionalista? En primer punto, van a los autores que nos hablan de que México era un país oprimido y que fue liberado por esos grandes héroes, nos plantea el caso de que cada virreinato era un pueblo oprimido y que por ello se debía realizar un movimiento libertador. Es decir, tenemos el virreinato de la Nueva España, tenemos el virreinato del Alto Perú, tenemos el virreinato de Río de la Plata, y son oprimidos, y pues alguien los tenía que liberar. Esa es la visión que nos manejan, por ejemplo, los libros de texto que todos alguna vez tuvimos tanto en primaria como en secundaria. También, en el caso de esta historiografía, en el caso de México, tenemos autores como Lucas Alamán, que visualizan el nacimiento de México desde la conquista de México Tenochtitlan. Es decir, para este tipo de autores, México surgió desde los pueblos prehispánicos, desde que se conquista México Tenochtitlan, cuando surge el mestizaje, para ser exacto. Pero hay otros autores que todavía se van mucho más atrás, se van desde los tiempos prehispánicos, desde el apogeo del imperio, del mal llamado imperio mexica. Porque, por ejemplo, México a través de los siglos es una obra
que fue promocionada por los liberales, como Benito Juárez y todos estos liberales de la época, que escribieron una historia oficial. Y en esa historia oficial, que se llama México a través de los siglos, nos manejan la historia mexicana, que tiene sus orígenes en los pueblos prehispánicos, específicamente en los mexicas, porque es una visión muy centralizada. Todo sale de la Ciudad de México. Entonces, pues, esta historiografía te plantea que México se fundó hace muchísimo tiempo, cuando, si somos estrictos, esto es interpretación mía, México surgió pues cuando se le da el nombre de Estados Unidos mexicanos, y eso fue ya hasta que México se independiza, hasta que se independiza el imperio, el virreinato. En esta historiografía nacionalista tenemos, por ejemplo, autores como Carlos María de Bustamante, que van a crear una historia nacionalista que busca crear una nueva nación. Surgen los llamados héroes nacionales, tales como el Pípila, y se va a crear una identidad nacional. Si alguno de ustedes pensaba que este personaje que aquí vemos, el Pípila, que supuestamente cargó una piedra en su espalda, realmente existió, pues déjenme decirles que no hay sustento histórico que nos afirme que este individuo haya existido. Simplemente se menciona en la obra de Bustamante y nadie más lo menciona. Y para la acción que realmente hizo este individuo o que se le atribuye, pues sería para que otros autores lo mencionaran. Y sin embargo no se menciona. Por lo cual no hay sustento historiográfico de que haya existido este individuo. Solamente es el prototipo de un héroe anónimo que se crea con la intención de arraigar a la gente a un sentimiento de pertenencia. Hay que entender que cuando se crea esta nueva nación llamada México, pues la gente no se identifica como mexicanos. Cada quien se encuentra en su región, en la ciudad de Guanajuato, en la ciudad de Valladolid, que hoy en día es Morelia, en la Ciudad de México, de Guadalajara, pero no se sienten mexicanos como tal. El concepto México apenas va a empezar a surgir. Por eso llegan estos autores como Carlos María de Bustamante, que van a decir, esto es México y estas van a ser las bases a las que se debe de pegar. Y justamente por eso se crean estos mitos fundacionales, tales como el del Pípila. Posteriormente tendremos mitos también como el de los niños héroes, que buscan hacer que la gente se sienta identificado con esos héroes para que se empiece a sentir mexicana. Si van teniendo alguna pregunta, me pueden interrumpir y con toda confianza les respondo. Ahora bien, ya vimos la historiografía llamada nacionalista, que es la que viene en los libros de texto hasta hoy en día. Pero ahora vamos a ver algo que se le conoce en términos generales como revisionismo. ¿Qué nos dice el revisionismo? Que la crisis de la monarquía española va a propiciar el nacimiento de las naciones de Hispanoamérica. Y esta es una interpretación de varios autores. Uno de los autores que más lo trabaja es, o mejor dicho, fue Javier Guerra. Es decir, ¿qué plantea esto? Que la monarquía española tuvo un problema allá en Europa y por eso se fue desboronando poco a poquito. Y por eso, debido a su crisis, muchas naciones empezaron a independizarse y no a la inversa, porque hay autores que te manejan la visión desde otra perspectiva. Hay otros que te dicen, no, es que las naciones de América se empezaron a independizar y por eso empezó a colapsar la monarquía española, cosa que no tiene sentido, al menos no con este revisionismo. ¿Y qué otra cosa? Es importante entender la ausencia de poder en la corona española y el depósito de la soberanía nacional en manos de juntas provinciales o provisionales. Y este es un postulado que maneja el doctor Rodrigo Moreno. Ahorita vamos a hablar un poco de esta ausencia de poder. De hecho, les tengo un pequeño video para que lo veamos. Lo que aquí tenemos que entender es que la monarquía empezó a colapsar. Un estado tiene diferentes elementos. Tiene un gobierno, tiene un territorio bien delimitado y tiene una población a la cual domina. Tiene 3 elementos principales. En el momento en el que un estado empieza a colapsar,
el dominio sobre el territorio, el dominio sobre su población y el dominio de su mismo gobierno de caer. Y esto te va a traer muchos problemas. Y fue justamente lo que le pasó a la monarquía española. Y pues bueno, Luis Ángel, ¿puedes cargar el video que te encargué, por favor? Porque desde aquí no lo puedo poner. Por favor. Las guerras por el poder entre los miembros de la familia real española fueron aprovechadas sabiamente por Napoleón. Por un lado, la reina María Luisa y Godoy. Por el otro, el joven príncipe de Asturias, celoso de los poderes que acumulaba el favorito. En torno a la figura del futuro Fernando VII se posicionaba la nobleza y el clero más reaccionarios. El trono es mío. Ambos bandos reclamaban el apoyo del emperador francés, convirtiéndose así en títeres de sus decisiones. El 18 de octubre de 1807, las tropas de Napoleón comenzaban a traspasar la frontera española, con la excusa de preparar la invasión de Portugal. Después de merendarse a media Europa, ahora le toca el turno a España. El emperador de los franceses es insaciable. La oposición a la política de Godoy consiguió unir a campesinos, eclesiásticos, burgueses y nobles. Un grupo de estos últimos del partido fernandino, apoyados por la Guardia Real y la población de Aranjuez, donde se hallaban los monarcas, provocó la noche del 17 de marzo de 1808 un motín que intentaba impedir la salida del príncipe heredero. La multitud asaltó el palacio de Godoy y acabó apaleando y encarcelando al valido, mientras muchos pedían su cabeza. Carlos IV abdicaba al día siguiente en favor de su hijo, desde entonces Fernando VII. Pero Napoleón no acepta al nuevo rey. Aconsejado por su lugarteniente Murat, jefe de los ejércitos franceses de ocupación en Madrid, el emperador ahora pretende aprovechar las desavenencias en la Casa Real Española para acelerar la invasión de la península. El traslado de los reyes a Bayona y la petición que estos hacían a través de Napoleón de liberar oficialmente a Godoy encresparon aún más los ánimos populares. Napoleón propone un encuentro con Fernando VII, una entrevista que debía celebrarse en Burgos, pero la entrevista acaba teniendo lugar en Bayona. Allí el emperador ordena al rey español que devuelva la corona a su padre, aduciendo la ilegitimidad de los acontecimientos de Aranjuez. Las intenciones de Napoleón eran claras. Una vez conseguida la renuncia de Fernando, pediría la abdicación de su padre. Fernando, te exijo que renuncies al trono. Las abdicaciones de Bayona dejaban el campo libre para colocar en el trono español al candidato de Napoleón, su hermano, José Bonaparte. ¡Que llevan a los infantes! ¡Fuera los invasores! El 2 de mayo de 1808, con objeto de impedir el traslado de los últimos miembros de la familia real a Bayona, un grupo de madrileños se arremolinaba alrededor del Palacio Real de Madrid. La descarga de los soldados franceses contra la multitud desarmada prendió la mecha de la revuelta, que se propagó por toda la capital. Los escuadrones de la Guardia Real Francesa se encargaron de reprimir la rebelión en el centro de Madrid. Los mamelucos, empuñando la cimitarra, hicieron volar un centenar de cabezas tan solo en la Puerta del Sol, a lo que respondieron los madrileños acuchillando a caballos y jinetes. Solo los artilleros del Parque de Monteleón apoyaron la revuelta, sacando los cañones a la calle. Los capitanes Daoiz y Velarde lo pagaron con la vida. Tras una tregua pactada, Murat no respetó el trato y ordenó fusilar a más de 1.200 hombres. El linchamiento indiscriminado empezaba a cundir en los territorios dominados por la resistencia. Mientras la guerra por la independencia se iba extendiendo a todo el territorio nacional, Napoleón prepara la que iba a llamarse Constitución de Bayona,
por la cual debería regirse en adelante el Reino de España. Daremos a España su primera constitución. Y así, gracias a nuestra protección, España entrará en la era moderna. El 7 de julio, al jurar la Constitución napoleónica, José I Bonaparte se convirtió en el nuevo rey de España. Pero la mayor parte del pueblo español expresó rotundamente que no quería ser francés. Y se unió como nunca lo había hecho antes para defender su identidad. En esta guerra por la independencia nace una nueva forma de lucha, la guerrilla. Los guerrilleros eran gente del pueblo que cogen las armas para defender su tierra y su casa contra el invasor. Entre ellos, algunos nombres como Juan Martín el Empecinado o Espoz y Mina pasarían a convertirse en mitos de la resistencia popular. Su bravura y el conocimiento del terreno que poseían, unidos a la crueldad de sus acciones contra el enemigo, convirtieron a estos hombres en la pesadilla de Napoleón. Las clases inferiores de la sociedad, verdaderos artífices del levantamiento, culpaban del desastre tanto a los invasores franceses como a los colaboradores de la monarquía española, que se habían sometido y les daban apoyo. Comenzó así la Revolución Española. Isidoro de Antillón escribía por aquellos días: Ánimo, españoles. Vuestra causa es la de todos los pueblos y la de todos los hombres. Todas las naciones, todos los individuos de la especie humana que o arrastran las cadenas o se ven amenazados de la universal opresión, esperan su libertad del feliz éxito de esta lucha majestuosa, incluidos los franceses honrados. Como oposición nacional al aparato político bonapartista, se crearon las llamadas juntas provinciales, órganos de gobierno sustentados en la soberanía popular. Dentro de ellas, los liberales libraron una dura batalla contra los tradicionalistas y los defensores del absolutismo. Muchas gracias, Luis. Bueno, pues con este pequeño video que les presentamos, lo que yo pretendo es que se den una idea de esta crisis por la que está pasando España cuando se independizan sus colonias aquí en América. La verdad es un proceso bastante complejo y como muchos de los que están acompañándonos el día de hoy no son historiadores, voy a tratar de explicarlo de la forma más sintética posible. En resumen, lo que ocurre es que España va a estar controlada por Napoleón Bonaparte. Va a llegar este individuo que estaba conquistando a toda Europa y pues España no va a ser la excepción. Va a someter al monarca, o al que era el monarca, quien va a ceder su corona a Fernando VII, a su hijo, pero a Napoleón no le gusta esto. Y pues dice, ¿sabes qué, Fernando? Regrésale la corona a tu padre. Entonces, pues, regresa la corona a su rey, al rey anterior, y Napoleón Bonaparte le entrega esta corona a su hermano, a José Bonaparte. El problema aquí es que ya se había hecho oficial que Fernando VII era el nuevo monarca. Y pues la gente empieza a decir, primero les dicen, no, pues Fernando VII es nuestro emperador, nuestro monarca. Y de la noche a la mañana dicen, no, pues que siempre no, que siempre va a ser José Bonaparte. Y pues dicen, pues, ¿de qué se trata, no? Aquí el problema es que José Bonaparte era francés. Y la gente no está de acuerdo con que un francés gobierne España. Cuando hay una ausencia de monarca, de rey en la corona, se toma una acción provisional. Esta acción provisional es crear una junta central en la cual se va a depositar la soberanía nacional mientras se arregla el conflicto del monarca. Y aquí hay un problema porque vamos a tener entonces prácticamente dos gobiernos. Uno, el de José Bonaparte, que siendo honestos estaba dirigido realmente por Napoleón, y por otro lado el gobierno de la Junta Central o de las juntas centrales, porque aparte en un principio había varias. Entonces, pues dicen, hay dos gobiernos en España y una clara crisis en el poder, porque ni uno ni otro va a tener poder total sobre su territorio.
Y ahora vamos a ver qué es lo que pasa en el otro lado del Atlántico, aquí en América. Si esto es un caos en España, imagínense cómo iba a ser acá en América si hay todo un océano que está separando el territorio. En el caso de España, perdón, de la Nueva España, bueno, en general en todas las colonias, no nada más en Nueva España, sino en toda América hispana, se van a empezar a formar juntas de gobierno donde se va a depositar el poder de la soberanía nacional, al igual que en España. Es la misma temática. Se van a tratar de formar juntas de gobierno para ver qué decisiones se van a tomar, porque aquí también se habían quedado con la idea de que el monarca era Fernando VII. Y justamente es lo que pasa, reconocen a Fernando VII como rey y no a José Bonaparte. Posteriormente, estas juntas van a ser reprimidas por las autoridades virreinales, quienes solo reconocen a la Junta Central en España. Bueno, la reconocen entre comillas, ¿no? Porque luego veremos que también como que toman decisiones muy arbitrarias. El punto aquí es que estas juntas que pretendían organizar el poder aquí en América van a ser reprimidas. Esto no quiere decir que se van a acabar. Simplemente lo que antes era público se va a hacer ahora privado, se va a hacer a escondidas. Por algo, muchas veces recordamos, como por ejemplo la conspiración de Valladolid, la conspiración de Querétaro, porque eran escondidas. El gobierno virreinal dice, no, a ver, aguanten, espérense tantito, hay que ver qué nos dice la Junta Central de España. El problema es que la Junta Central de España cada vez tiene menos poder, porque los franceses van ganando territorio, van ganando la guerra, y pues los van a ir arrinconando en los espacios más lejanos de España, y cada vez van a tener menos poder. Ahora, aquí les pongo un mapa, no sé si se alcanza a ver porque está un poquito pequeño. El territorio novohispano es todo esto. Vamos a tener el virreinato de la Nueva España, vamos a tener el virreinato de Nueva Granada, el virreinato de Perú, el virreinato de Río de la Plata. Eran 1, 2, 3, 4 grandes virreinatos que pertenecían a un solo país, que era España. Y todos estos territorios se van a convertir en una verdadera fiesta. De plano no van a tener una forma de organización clara, porque si se fijan, aparte es un territorio muy extenso. Simplemente México es un territorio muy accidentado. Geográficamente está lleno de montañas. Eso complica mucho el traslado de cualquier cosa. Y acá no será la excepción. Acá, por ejemplo, tenemos la cordillera de los Andes, tenemos un relieve bastante accidentado y muy extenso además. Y todas estas zonas, estos 4 grandes virreinatos se van a convertir en un montón de naciones. Una de ellas va a ser México. Pero no es un proceso aislado. Muchas veces yo he escuchado gente que dice, México fue el primer país de América, después de Estados Unidos, en independizarse, cosa que es mentira. Todas estas naciones van a festejar su inicio de la independencia más o menos en las mismas fechas. El bicentenario el bicentenario de festejos lo aplicaron de la misma forma que en México. Por ahí del año 2010 empezaron los festejos. ¿Por qué? Porque fue un proceso generalizado que se desprendió justamente a raíz de la crisis del gobierno español. Imagínense, 4 virreinatos que se convirtieron en más de 30, 40 países. Creo que realmente fue un gran caos. ¿Por qué? Porque en cada pequeña ciudad se formaba una junta que se asumía como depósito de la soberanía. Y aquí les pongo, en el caso de Río de la Plata, la capital una capital importante que era Caracas, y en el Virreinato de Perú se van a formar juntas de gobierno en las ciudades más importantes que buscan guardar, les pongo ya entre comillas porque es dudoso también, la soberanía bajo el nombre de Fernando VII. El nombre de Fernando VII se va a convertir en la excusa para cualquier tipo de situación. Fernando VII va a ser el nombre para legitimar diferentes acciones políticas. Y estas pequeñas ciudades se asumen como el depósito de la soberanía. Y le dice, a ver tú,
Por ejemplo, en el caso de Río de la Plata, van a querer someter a lo que hoy en día es Uruguay. Le van a decir, oye, yo soy el depósito de la soberanía, me tienes que obedecer. Y Uruguay le va a decir, pues no te tengo por qué obedecer porque yo también soy depósito de esa soberanía, así que no. Y así es como se van a empezar a fragmentar los territorios y se va a formar dos países. Uno va a ser Argentina, otro va a ser Uruguay, otro va a ser Paraguay, y así sucesivamente. Se empiezan a fragmentar porque hay diferentes ciudades que se asumen como depósitos de la soberanía nacional. Y lo mismo, bueno, en el caso de, por eso les pongo aquí, iniciará una lucha para saber cuál es la verdadera junta donde se deposita la soberanía nacional. ¿Cuál es la verdadera? Pues depende de a quién se lo estés preguntando. Y en el caso de México es un poco diferente, porque aquí en México, bueno, lo que actualmente es México, vamos a tener que la guerra va del campo a la ciudad. Aquí es a la inversa, mientras en el otro era de ciudad a ciudad. En el caso mexicano es del campo que van a ir los movimientos insurgentes hacia las grandes ciudades, para tomar las grandes ciudades. En este aspecto sí hay un matiz diferente que hay que destacar. Y bueno, viene la insurrección a cargo de Miguel Hidalgo. Ya en otra ponencia estará el maestro Emanuel Rodríguez Vaca hablándonos sobre esto, pero en resumidas cuentas, les puedo decir que la lucha empieza defendiendo el nombre de Fernando VII. Qué novedad, ¿no? Va a iniciar el movimiento para salvaguardar la soberanía de manos de los franceses. Aquí se reconoce como enemigo a los franceses. Y Miguel Hidalgo e Ignacio Allende buscan tomar el control del virreinato de la Nueva España por medio de las armas. Pero aquí hay un problema. Son dos visiones muy diferentes. Porque Hidalgo, que era un cura, que era bastante carismático, tenía el apoyo de la multitud. Mientras que Allende no. Allende lo que quería era un golpe pequeño, pero bien organizado, por fuerzas militares, bueno, en este caso milicianos, para dar un golpe al virrey y establecer un nuevo gobierno, con poquitos hombres. Al final de cuentas, creo que todos sabemos cuál fue la propuesta que ganó, que fue la de Hidalgo, un movimiento de grandes multitudes que van a empezar a saquear, van a empezar a robar, van a empezar a hacer todo tipo de atrocidad, pero que Miguel Hidalgo se va a guiar de ellas para poder lograr los fines. Con el paso del tiempo, el enemigo no van a ser nada más los franceses, sino también lo que hoy conocemos como gachupines, haciendo alusión al término gachupín a todo aquel que era peninsular, todos los españoles que venían de Europa a hacer negocios y a gobernar aquí América y luego regresaban a sus tierras. Miguel Hidalgo y Allende, ellos son criollos, pertenecen a un grupo que se llama criollos, que en término estricto también son españoles. La diferencia es que ellos ya nacieron aquí en América, pero socialmente sí hay una gran diferencia. Los criollos están por debajo de los peninsulares. Y pues si nos portamos un tanto radicales, podemos decir que la guerra de independencia se dio en una lucha entre peninsulares y criollos. Pero les digo en un término muy radical, porque realmente la guerra tiene muchos matices. Y en realidad quien estaba organizando el movimiento era Allende, y esto lo sostiene en una tesis la doctora Adriana Rivas de la Chica, en una tesis bastante buena, por cierto. Nada más que como Hidalgo era muy carismático, pues convencía a la gente de unirse al movimiento, y por eso él quedó como principal líder de esta revolución. Y pues bueno, lo que quiero que entiendan entonces es que la independencia de México no buscaba un despliegue total de la metrópoli, sino lo que aquí se estaba buscando era un gobierno autónomo, en donde se iba a salvaguardar el poder mientras se arreglaban los problemas en la metrópoli. Poco a poco, en un proceso muy duradero, con muchos matices, este movimiento va a ir cambiando poco a poco de mentalidad. Se van a ir radicalizando las posturas hasta que, por ejemplo, ya en 1815, más o menos, creo que fue en el 15 o en el 14, José María Morelos, en su documento que se llama Sentimientos de la Nación, va a plantear la independencia, el corte de tajo entre la metrópoli y lo que era
las colonias españolas. Y pues bueno, en esto consistió esta primera ponencia. Vamos a dar inicio a la sección de preguntas y respuestas. La dinámica es la siguiente. Aquí en el chat van pidiendo la palabra y yo les voy asignando un turno. O también pueden dejar sus comentarios en el chat y los vamos a ir leyendo. Ahora sí que pues vamos a comenzar con esta sección. A ver quién se anima. Ok, aquí tenemos a Carlos Jesús Ramírez. Adelante, Carlos. Una pregunta, Fausto. Comentabas que la independencia de Estados Unidos también tuvo cierta, ¿cómo se dice?, relación con la independencia del resto de colonias europeas. ¿Qué tanto influyó la independencia de Estados Unidos para que las demás colonias, tanto, bueno, europeas en ese entonces, en suelo americano, se independizaran? Porque una cosa es la guerra que había en Europa, así presente porque Francia tenía como esa fiebre expansionista en territorio europeo, pero en América era como ese sentimiento de ser independientes a raíz de lo que pasó en Estados Unidos. Mi pregunta es al final, ¿qué tanta influencia tuvo? Listo. Ok, buena pregunta. Pues mira, en un primer momento el hecho de que Estados Unidos se haya independizado, creo yo que no tuvo gran relevancia, porque estamos hablando de dos regiones completamente diferentes. La independencia de Estados Unidos obedeció intereses completamente diferentes a los de aquí, de España, porque los virreinatos realmente sí existía un apego hacia el monarca. O sea, sí no había discusión sobre que la autoridad suprema era el monarca que estaba en España. Ya cuando el movimiento arranca y cuando poco a poco se va cambiando la idea de autonomía por independencia, aquí sí ya va a tomar importancia el ejemplo estadounidense. ¿Por qué? Porque van a decir, a ver, ¿cómo le hicieron los estadounidenses para independizarse? Vamos a ver qué les podemos copiar para podernos independizar. Porque incluso también tenemos otro antecedente. Antes de que se independizara Latinoamérica, también se independizó Haití. Haití estaba en manos de los franceses, e igual van a servir de ejemplo para lograr la independencia, pero esto va a pasar ya hasta que se conciba la idea de independizarse y no precisamente de ser un depósito de poder de forma provisional. Pero es un proceso largo, no es de la noche a la mañana. No fue un factor en un primer momento. Espero que haya respondido a tu pregunta. Ok. Vamos a ver aquí en el chat que encontramos. ¿Alguien más quiere preguntar algo? ¿O algún comentario? También se vale que no estén de acuerdo con lo que dije. Yo, Fausto, ¿se puede? Adelante. Mencionabas que los criollos jugaron un papel decisivo en esta cuestión de salvaguardar el poder. La pregunta es la siguiente. Si los criollos estaban al frente de estas revueltas, ¿por qué se llama México y no se queda el nombre de Nueva España? Ok. Pues mira, el término, hay que recordar también algo, cuando México se independiza, ¿cómo te lo explico? Mira, los peninsulares van a asumir el poder, porque ellos desde hace mucho querían tener el poder, pero los peninsulares no se lo permitían. El nombre México ahora sí que se deriva más que nada de la capital, porque la capital se llamaba Ciudad de México. Y entonces, como estamos hablando de un gobierno centralista, cuando se forma ya el México independiente, la capital va a estar en Ciudad de México. Y Agustín de Iturbide, que es quien va a consolidar la independencia, como ahí tiene su palacio, pues va a poner el nombre de Imperio Mexicano. Posteriormente, pero te digo, es por el nombre de la capital, porque la capital conservó ese nombre. Y ya posteriormente, cuando vienen los gobiernos de repúblicas, el nombre va a cambiar. De hecho, México ni siquiera se llama México, no sé por qué le decimos así.
se le pone el nombre de Estados Unidos Mexicanos, pero haciendo siempre alusión a la capital, porque estamos hablando de un término centralista. Es un gobierno centralista, por lo tanto, el nombre deriva de la capital. Eso es lo que te puedo responder. Gracias, Aldo. De nada. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta o algún comentario en contra mío? Se vale también contraargumentar lo que dije, porque en la historia no tenemos nada más que interpretaciones. Que por cierto, hoy rompimos récord, nunca había visto tantas personas. ¿Alguien quiso hablar? Karen Hernández, Eusebio. Ok, aquí tenemos una pregunta en el chat, vamos a ver qué dicen. ¿Y por qué especialmente México? O sea, ¿te refieres a por qué se escoge la capital de México? ¿O a qué es? ¿O podrías precisar? Ah, ok. ¿Por qué se escoge especialmente México? Porque aquí ya existía el gobierno. El gobierno virreinal ya tenía su gobierno allí. Entonces, ¿para qué meternos en problemas si ya tenemos una capital fuerte? Desde la Ciudad de México ya se gobernaba tanto hacia el norte como hacia el sur. Por eso se conserva la capital que ya tenía el virreinato. Esa es la razón. Ok. Adelante. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Honey. Bueno, no sé qué tan cierto sea, he leído por ahí en algún lado que de hecho Miguel Hidalgo no buscaba lo que es pues la independencia como tal de México. Tan es así que al momento de dar el grito de Dolores, pues se grita viva Fernando VII. No sé qué tan real sea pues como mito, porque igual pueden ser las mismas circunstancias las que llevaron a la independencia pues de lo que ahora llamamos México, ¿no? Y no sé qué fuentes o en qué se pueda basar esta teoría mito. Ok. Gracias por tu pregunta. Mira, a ciencia cierta no podemos saber lo que se dijo ese día porque no estábamos allí y lo único que tenemos son diferentes textos que hacen alusión a este tipo de frases que se mencionan. Hay muchas versiones, ¿no? Existe el que tú mencionaste de que se gritó viva Fernando VII, de que se gritó vamos a matar gachupines, de que se gritó... he escuchado también unos que hacen alusión a mueran los franceses, pero realmente no es algo que podamos corroborar porque las fuentes de información están muy divididas, que manejan diferentes visiones. Pero lo que sí podemos decir es que el hecho de que haya dicho viva Fernando VII sí es algo probable. Sí es muy probable por el contexto que les acabo de explicar. Así que, pero independientemente de que lo haya dicho o no, una de las causas que estaba legitimando a este movimiento era la idea de defender el gobierno de Fernando VII, de los franceses. Espero haber respondido a tu pregunta. Sí, porque bueno, sí, en ese caso, quizá como tal no se buscaba la independencia, sino a lo mejor un apoyo diferente por parte de lo que era pues ahora sí que la corona, ¿no? Pero bueno, pues ya las circunstancias lo llevaron y pues sí. Sí, muchas gracias. Sí, de nada. A ver, vamos a ver más comentarios. Manuel Romero, adelante. Bueno, mi pregunta es, ¿qué impacto tuvo los quilombos de negros, de afroamericanos, los palenques, qué impacto tuvieron en Latinoamérica, en la guerra de castas, en cuanto a la independencia de las colonias de las colonias españolas en Latinoamérica? ¿Qué impacto tuvieron principalmente esa cultura afroamericana? Muchas gracias. De nada. Muy buena pregunta. Afortunadamente lo investigué hace poco, por eso te lo puedo responder. Mira, cada estado de México era un pequeño mundo. Hoy en día lo sigue siendo.
Entonces, cada pequeño territorio es un mundo diferente, muy variado entre sí. En las costas, por ejemplo, va a haber mucha población afro. Yo te puedo manejar un ejemplo, una lectura que incluso te recomiendo, que se llama Cuando los mulatos quisieron mandar. El caso es que en las costas, por ejemplo, esta te hablo específicamente de Guerrero. En Guerrero la mayor parte de la población va a ser negra. Y no lo digo despectivo, va a ser de color, de piel negra. Entonces, posteriormente, cuando ocurra lo que se llaman reformas borbónicas, van a venir españoles a estas tierras de Guerrero y van a empezar a querer mandar, cuando anteriormente quien mandaba eran los mulatos, que son una de las tantas castas que se fueron formando. Y entonces cuando llegan estos individuos a querer mandar, hay un sentimiento de molestia que va a explotar con la independencia de México. Como se va a hacer un caos total en el país y las aguas están como para cualquiera, estos mulatos van a pretender dar un golpe de estado, por así llamarlo, buscando asumir el poder, y van a pretender hacer una guerra de castas en contra de la gente de piel blanca. Su papel pudo llegar a ser muy relevante. En este texto se habla de que realmente Tavares, el nombre del que dirigía este movimiento de castas, tuvo mucha importancia y puso en aprietos a Vicente Guerrero, perdón, a José María Morelos, que era quien estaba dirigiendo el movimiento insurgente en esa zona. Y pues él lo puso en su lugar, y afortunadamente el movimiento no pasó a mayores. O sea, no empezó a haber esta matanza en contra de la gente de piel blanca. Pero te puedo decir que aunque no tenemos tantos registros de que hayan tenido mucho poder los afrodescendientes, por las circunstancias que se vivieron, sí pudieron llegar a ser decisivos. No lo fueron, pero sí fueron un riesgo potencial. Y pues obviamente ellos tampoco pretendían independizar a México. Ellos simplemente querían independizar su territorio de dominio de gente blanca. Es lo que te podría responder. Muchas gracias. De nada. Ok, aquí tenemos otro de Ruth Maciel. Dice, mi familia dice que decían hora de la independencia. Sí, es una de las tantas, pero bueno, esta no es muy probable que se diga, porque les digo, no se asumía o no se buscaba la independencia. En esos momentos no era algo que se pensara ni siquiera. Entonces, a diferencia del otro de Fernando, que viva Fernando VII, yo creo que no tiene posibilidades de que haya pasado. Luego dice Cristina Espitia. Felicidades, Fausto, gracias por la difusión de la historia por estos medios. En el proyecto del licenciado Primo de Verdad, ¿en qué término cabe autonomía o independencia? Ok, Primo de Verdad fue uno de los individuos que organizó el movimiento armado, o mejor dicho, pretendía un movimiento armado antes de la Guerra de Independencia. Esto fue, si mal no recuerdo, en 1808, igual creo que fue un 15 de septiembre o un 16. Ya ven que a los mexicanos nos gusta repetir acontecimientos en las mismas fechas, como por ejemplo en los sismos. Y pues bueno, el caso aquí es que Primo de Verdad pretendía un depósito de soberanía. Igual que en España, pretendía que el poder se asumiera en una pequeña junta de gobierno, la cual iba a salvaguardar el poder de manos de los franceses. Pero igual, en este caso sería autonomía y no independencia. Ok, la siguiente pregunta dice, bueno, es Daniel Suestes, adelante. Bueno, primero que nada, pues felicitarte, Fausto, no solo por tu ponencia, sino por todo este proyecto que andas realizando por detrás de divulgación y difusión de la historia. Gracias. Y bueno, era más que nada una pregunta y un comentario respecto a tu ponencia. La primera es que en España, al momento de entrar en esta guerra de independencia, que
que sí tiene cierto de independencia, pero se le sale de la mano a España. Y lo menciono principalmente porque cada conflicto al interior de España van perdiendo su imperio. Recordemos que España había sido era el imperio más grande en esos momentos, así que el perder durante después de varios conflictos armados, para los 30 o los 40, ya no tener todo el continente americano, era un trauma para un español. Y posteriormente van a surgir guerra de independencia en Cuba, que era como que lo único que le quedaba a España, y lo pierde con Estados Unidos a final de ciclo. Así que también pensar esta parte de los españoles de pasar al inicio del ciclo, de ser como el máximo imperio al final de ciclo, donde ya solo tenía el territorio peninsular, es un trauma muy grande para los españoles. Y esto nos sirve para entender cómo la historiografía en España se escribe muy diferente a la de México. Respecto a eso, viene mi pregunta respecto a tu ponencia. Y lo primero es, ¿por qué hablar de Hidalgo, del 15 de septiembre, del 16 de septiembre, 15-16? Porque realmente la independencia, como tú bien explicaste, es un proceso muy largo. Se consuma hasta el 21. ¿Por qué no hablamos de independencia en 1821 con el abrazo de Acatempan? ¿Por qué nos referimos al 15 cuando realmente hay algunos historiadores, yo no soy un experto, no sé, bueno, preferiría oírte a ti, pero que dicen y sostienen que el proceso de independencia del 15 de septiembre es muy diferente al del 21? ¿Qué nos puedes comentar respecto a eso? Gracias. Okay. Bueno, antes que nada, pues, gracias por lo que hablas de España. Ahora sí que el experto en España eres tú, así que eres la autoridad aquí en estos momentos. Y referente a tus preguntas, bastante complejas, por cierto. ¿Por qué se festeja lo de Miguel Hidalgo y no precisamente la consumación en 1821? Creo que tiene que ver mucho con esta idea de los mitos fundacionales, de cómo surge una nación. Si te fijas, curiosamente, muchos acontecimientos se festejan los inicios, pero no los finales. Y la independencia es justamente un claro ejemplo. Lo mismo vemos, por ejemplo, con Benito Juárez. Festejamos su natalicio, pero no tanto su muerte. Yo creo que en primer momento es eso, de que es más fácil identificar el inicio, porque luego los finales no son tan claros. O sea, no queda tan claro cuándo termina realmente una guerra, porque no es cosa de que hoy amanecimos a 3 de septiembre y acabó una guerra o acabó una pandemia. O sea, no es tan fácil rastrear un final en ese tipo de procesos. En cambio, un inicio, eso sí puede ser más documentable que un final. Yo creo que por eso en primer momento. Y en segundo momento, porque el movimiento que triunfa en 1821, en término estricto, no fue el de la insurrección, no fue el movimiento insurgente. En término estricto, la guerra o mejor dicho, el grupo que triunfó en 1821 fue el ejército conservador ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. De Iturbide. Iturbide fue quien triunfó, pero su movimiento no era precisamente el de la insurgencia. Ellos obedecían a otros elementos. De hecho, se van a unir diferentes tropas, que son las milicias rurales, las milicias urbanas del ejército virreinal, que van a apoyar a Iturbide, y también se van a unir en segundo término los insurgentes. Pero los insurgentes lo hicieron, yo creo, más que nada porque ya no quedaba de otra. La insurgencia ya estaba prácticamente derrotada en 1821. Entonces llega un tipo que te dice, únanse conmigo para derrotar al virrey. Pues, ¿cómo no asumirlo, no? Era el momento idóneo para que se unieran al movimiento de Iturbide, que es un movimiento independiente al de los insurgentes, y dieran ese golpe de Estado con su plan de la trigarancia. En otra ponencia ya se hablará sobre la trigarancia, pero por lo pronto quiero que entiendas esto. Realmente depende de otro movimiento. El movimiento de Iturbide no fue precisamente el de la insurgencia.
Tal vez por eso tampoco se le festeja tanto, porque Iturbide no fundó una república, fundó un imperio. Y pues en una historia oficial en donde la forma de gobierno es una república como la que tenemos hoy en día, pues no hay tanta cabida para un acontecimiento así, para reconocer la independencia con una forma de gobierno de imperio. Eso es lo que yo te podría decir. Espero que haya resuelto tu duda. Ok. Vamos a ver, aquí había más preguntas en el chat. Excelente ponencia. Gracias, Mariana. Del Romero. Jaime Farrugia. No te había visto. A ver. Jaime dice, movimiento político no militar en 1808 de la Asamblea de la Ciudad de México. Y me felicitas. Sí, Jaime, justamente en 1808 el movimiento político no era militar. Había planes de dar un pequeño golpecito, si es que se le puede llamar así, para quitarle el poder a Iturrigaray, que era el virrey en ese entonces. Pero no se planteaba un movimiento como lo que después organizó Miguel Hidalgo. Gracias, Jaime. Luis Ángel Leiva dice, buena ponencia. Adolfo, igual muchas gracias por felicitarme. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? Todavía quedan 7 minutos. Miriam Ramos. La verdad empezó apasionadamente por la historia, contado por jóvenes. Bueno, pues Miriam es una compañera que quiere ser historiadora. Qué bueno que te llame la atención la historia y pues esperemos que sí te decidas estudiar esto, aunque digan que nos morimos de hambre. Ruth ya no. Zaira dice, sí, Zaira, de hecho, los que están ahorita ya los llenaron. Todos los que aquí aparecen ya los llenaron porque les mandé el enlace por correo. Jaime nos pone otro comentario. De hecho, le ofrecen en el poder al virrey el levantamiento en contra del proyecto. Ok. Jaime o Daniel, alguno de los dos quisiera hablar directamente. Es que ustedes son muy buenos y me gustaría escucharlos así, en vivo. No sé si alguno quiera. ¿Me escuchan? ¿Ahora sí? Bueno, hay una pequeña observación. Iturrigaray fue el primero que sufrió el primer golpe de estado de nuestra historia con el intento autonomista. Una vez que se cae la cabeza de la corona en la metrópoli, vienen estas ansias autonomistas y se trata de aquí, se plantea crear una primer junta por parte de los criollos, pero sufren el golpe militar por parte del Consulado de Comerciantes de la Ciudad de México y otros, que acuérdense que son los que deponen al virrey y lo mandan con su familia a España y allá, pues para que rinda cuentas. Si no mal recuerdo, pues igual le hacen el juicio de residencia después allá. Entonces no fue Iturrigaray el que trató de dar el golpe militar. No, ajá. Gracias, Daniel. Sí, gracias por la aclaración. Ok, ¿alguna otra pregunta? Aquí están escribiendo en el chat. Dice... Chema, dice, tengo una duda sobre esto que comentas de los franceses. Alguna vez pregunté en una clase qué tipo de autores leían los insurgentes. Me comentaron que franceses, pero ¿es eso cierto? ¿No tenían influencia de autores más cercanos? Me refiero a españoles, quizás de la escuela de Salamanca o de alguna otra universidad. O puede que de autores más sonados, quizás como Santo Tomás, por ejemplo. Esto lo pregunto para ver cómo evolucionan las ideas de los autores del movimiento. Buena pregunta esto de los libros. ¿Puedo agregar algo ahí? Sí, adelante. Bueno, ahí me gustaría agregar, en relación con esta parte de la circulación de las ideas, les recomiendo la lectura de los siguientes libros donde se aborda eso. La doctora Cristina Gómez Álvarez se ha encargado de estudiar precisamente esto, cómo circulan las ideas, en este caso de la Ilustración, hacia la Nueva España. Les recomiendo el libro Navegar con libros, el comercio de libros entre España y Nueva España, y la circulación de las ideas, bibliotecas particulares de una época revolucionaria, Nueva España, 1750 a 1819. En esos libros ustedes van a encontrar
cómo las ideas de algunos autores de la Ilustración traspasaron del continente europeo al continente americano. Y en muchas ocasiones no de forma directa, sino que lo hacían, por ejemplo, a través de la literatura, de obras de comedia y de otro tipo de libros. Dicen que no me entienden. A ver, ¿ya me escucho bien? Yo sí te escucho bien. Ah, bueno. Sobre lo que preguntaban de esto, que en muchas ocasiones estas ideas de la Ilustración no pasaban como tal. Por ejemplo, debemos de considerar un aspecto. En la época existía la censura. Y la censura inquisitorial en esta época. La misión de la Inquisición fue cambiando con el paso del tiempo. Ustedes saben que originalmente la Inquisición, cuando se le encarga ya a los reyes españoles, tenía una finalidad más de carácter político-religioso, el perseguir herejes o personas que se contraponieran con los intereses de la corona. Al llegar ya la época de la Ilustración en el siglo XVIII y principios del XIX, la Inquisición cambia también su misión, y en esta época, ¿qué se va a dedicar? A perseguir estas ideas, que son las ideas de la Ilustración. Y las ideas en esa época van a circular a través de ¿qué cosa? Pues de los libros. Entonces, ¿qué se va a convertir en el objeto de persecución de la Inquisición? Los libros, que van a ser el objeto de censura. Esto ya venía desde antes. Acuérdense que también en la Inquisición tenía estos índices o índex donde anotaban los libros prohibidos. Y no me acuerdo de qué época es el primero, pero creo que es del siglo XV o XVI. Pero en esta época se va a acentuar este papel de la Inquisición, porque van a perseguir esas ideas que están en estos libros, que van a ser el germen en la cabecita de las personas que leen estas ideas, para que transformen su realidad. Son ideas revolucionarias que obviamente ponen en peligro el status quo del antiguo régimen. De allí que las ideas se transformen de la parte teórica a la parte de la acción. Y por ejemplo, estamos en una época en donde la revolución de independencia también se va a insertar en otras revoluciones de la época. Tenemos la revolución de las 13 colonias, tenemos la revolución francesa que se va a convertir también en el paradigma de la época, y luego las revoluciones hispanoamericanas. Entonces, en ese sentido, pues las ideas sí son importantes, y ustedes pueden estudiar estos libros que mencioné, Navegar con libros, y La circulación de las ideas de Cristina Gómez Álvarez. Allí van a encontrar cómo se da este proceso. La doctora lo que hace es hacer un conteo de estos libros y estudiar las bibliotecas de las personas, porque en la época, ustedes igual tienen que tener en cuenta algo. En la época los libros son un objeto bastante caro que en la mayoría de los casos posee cierto tipo de personajes, particularmente eclesiásticos, militares y personas que se podían dar el lujo de comprarse un libro, comerciantes. Pero la doctora ha encontrado que también hay personas comunes como mujeres que se dedicaban a la venta, por ejemplo, de chocolate o de diversos enseres en tienditas que tenían bibliotecas. Estamos hablando de grandes bibliotecas, sino de un conjunto de 5 o 10 libros, o en el caso, por ejemplo, ya de eclesiásticos y militares, pues que venían con cajones llenos de libros, y estas personas, por su posición y por su rango, podían burlar la censura inquisitorial. Y encontramos allí que se encuentran diversos materiales de Rousseau, Voltaire, o filtrados a través de otros autores. Tenemos también, por ejemplo, que la doctora encuentra cuáles son los bestsellers de la época, ¿no? Entonces ustedes, si les da curiosidad por este tipo de aspectos, pueden leer estas obras. Gracias, Daniel. Y me apoyaste bastante, porque ese tipo de textos no sabía mucho al respecto. Ya nada más la última pregunta. Nos preguntan que si es cierto que Hidalgo tuvo hijos. Puede que sí, o sea, ¿cuántos padres hoy en día siguen teniendo hijos? Entonces, yo creo que pues es una posibilidad, pero pues tampoco es algo de otro mundo. A final de cuentas tampoco fue, creo yo, un factor relevante o algo que afecte el transcurso de la historia de México en este pasaje. Entonces manejémoslo como que puede que sí, pero pues realmente no es más que un mero chisme que no aporta mucho realmente a la historia, creo yo. Bueno, con esto terminamos esta primera charla. La semana que viene vamos a tener al historiador e investigador Rodrigo Moreno,
que es una gran eminencia en esto de independencias iberoamericanas, y estará con nosotros el próximo jueves en punto de las 5. Aquí hay un comentario, perdón. Leonardo, ¿cómo es que sabes esto? ¿Cómo lo aprendiste todo de la historia de México? Bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Tomando varias clases en la facultad y leyendo algunas fuentes de información. Ahora sí que he tenido como profesor al doctor Rodrigo Moreno y al maestro Emanuel Vaca. Bueno, antes de que se vayan, les tenemos unos avisos parroquiales. Suastes, ¿quisieras hablar un poquito del proyecto que me comentaste ayer? Claro, Fausto. Muchas gracias por este espacio que me estás brindando. Como saben, uno como historiador siempre intenta la manera de difundir sus avances de investigación, sus resultados de investigación, o simplemente hablar de lo que saben. En este caso, el proyecto PAPIT, que viene de la UNAM, Dinámicas de los Exilios en Iberoamérica, los invita a un coloquio que se va a dar el 11 de septiembre, el viernes 11 de septiembre, que va a durar básicamente todo el día, ¿no? A partir de las 10 de la mañana hasta las 7:30. No los estoy invitando, bueno, sí los estoy invitando a todas las mesas, pero no es necesario que estén en todas las mesas. Ya le envié el cartel a Fausto para que se los reenvíe a sus correos. Vean un poco el programa, si les interesa algún tema, claro que están invitados. Va a estar totalmente, es sin costo este coloquio, titulado Destierro y Exilio Iberoamericano. Así que espero contar con alguna de su asistencia, con alguna de su presencia, e igual sentirse libres para preguntar. Todos estos invitados son tanto de la UNAM, también vamos a tener invitados de otras universidades, Costa Rica, España, Argentina. Va a estar realmente muy bueno y espero que igual puedan sentirse en la confianza de preguntarles como están aquí. Muchas gracias. Gracias, Suastes. Entonces, pues sí, los invito yo igual a que se unan a esta transmisión que se va a realizar. Por correo electrónico les voy a mandar el cartelón. Y también les voy a mandar la sesión grabada del día de hoy, por si no la vieron completa o quieren compartirla con alguien más. Ahora sí que pues se los envío y nos vemos entonces el próximo jueves con el doctor Rodrigo Moreno. Les agradezco su presencia y en nombre del gobierno de la Ciudad de México y del proyecto Pilares, me despido de ustedes. Gracias por haber estado el día de hoy aquí. Hasta luego. Gracias, Fausto. Hasta luego. Nos vemos, Mariana.